Buenas tardes, en el día de hoy vamos a hablar de reacciones químicas. Quien les habla, Samuel David Vargas Neira. Entonces, como primera medida, vamos a hablar de la definición de lo que es una reacción química. Una reacción química es un proceso en el cual unas sustancias llamadas reactivos interactúan entre sí para transformarse en otras que son denominadas productos de la reacción. En ello implica que hay una reorganización de los átomos de las sustancias presentes en los cuales se conforman nuevas moléculas. Para ello es necesario que se rompan enlaces químicos de las moléculas originales y se formen enlaces nuevos para producir o formar las nuevas sustancias que son denominadas productos de la reacción. Algunos ejemplos de reacciones químicas, como primera medida, la acción de los antiácidos cuando estos son consumidos y la reacción que ocurre en el estómago. Entonces, el ingrediente activo de los antiácidos es el hidróxido de magnesio cuando reacciona con el ácido clorhídrico que proviene del jugo gástrico. Entonces hay una reacción que se denomina reacción de neutralización. También tenemos la combustión del metano. El metano es el ingrediente o el componente principal del gas natural. Cuando usted prende la estufa, entonces hay una reacción química de por medio. Entonces el metano interactúa con el oxígeno en presencia de una chispa o de una llama y se produce dióxido de carbono y agua. Y además, lo importante acá es la energía que se produce para la producción del calor para la cocción de los alimentos. Y también tenemos otra reacción que ocurre en la naturaleza que es denominada la fotosíntesis, que es la producción de alimento en las plantas, en la cual se utiliza gas carbónico y agua en presencia de luz solar. Este proceso se lleva a cabo en los cloroplastos para producir azúcar, específicamente glucosa y oxígeno que se libera a la atmósfera. Tenemos algunos tipos de reacciones químicas, las cuales se clasifican de la siguiente forma. En primer lugar, tenemos las reacciones de combinación o síntesis, en las cuales dos o más sustancias sencillas interactúan entre sí para formar sustancias complejas. Tenemos las reacciones de descomposición, en las cuales una sustancia compleja reacciona y produce sustancias sencillas. Esto por la acción de factores como el calor o la electricidad. Tenemos las reacciones de desplazamiento en las cuales un átomo o un grupo de átomos sustituye a otro. Y tenemos las reacciones de metatesis o de doble desplazamiento en el cual dos o más grupos de átomos sustituyen a otros. Entonces tenemos algunos ejemplos de combinación o síntesis, por ejemplo, la reacción entre el hidrógeno y el cloro para producir cloruro de hidrógeno. Reacción de descomposición, por ejemplo, tenemos la reacción de descomposición del clorato de potasio para producir cloruro de potasio y oxígeno. Y reacción de desplazamiento, por ejemplo, tenemos la reacción entre el zinc y el ácido clorhídrico para producir cloruro de zinc y el hidrógeno, y una reacción de doble desplazamiento o de metatesis que es entre el cromato de potasio y el nitrato de plomo 2 para producir nitrato de potasio y cromato de plomo 2. Para las reacciones de desplazamiento y de metatesis existen algunos criterios para predecir si un tipo de reacciones se da o no se da. Entonces, ¿cuáles son los criterios de las reacciones de desplazamiento? Entonces, tenemos un criterio que es bastante importante, que es la serie activa de metales. ¿A qué se refiere esta serie activa de metales? Que los metales se clasifican en metales activos y en metales nobles. Entonces, ¿para qué?
para que cuando reaccione con agentes como el agua o como los ácidos, estos reaccionan químicamente con el metal. Entonces, tenemos en este listado metales activos y metales nobles. Los metales activos son los que se encuentran en la parte superior de esta lista, donde tenemos el litio, el potasio, el bario, el calcio, el sodio, el magnesio. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Desplazan el hidrógeno de los ácidos, también desplazan el hidrógeno del vapor de agua y también desplazan el hidrógeno del agua fría cuando reaccionan con esta. Y tenemos otros metales, que son los metales nobles, que no son capaces de desplazar el hidrógeno del agua y de los ácidos, como por ejemplo tenemos el cobre, el mercurio, la plata, el platino y el oro. Entonces, en esta serie de actividad de metales tenemos estas condiciones para predecir si se da una reacción o no se da. También tenemos unos criterios para reacciones de metatesis. Entonces tenemos los siguientes criterios. En primer lugar, las reglas de solubilidad, es decir, que se forma mucho más fácil un compuesto que sea insoluble, básicamente. Otro criterio son las reacciones de neutralización en las cuales un ácido y una base reaccionan para formar sal y agua. Entonces esta reacción se da muy fácil entre un ácido y una base. La formación de ácidos y bases, en esto implica, por ejemplo, que hay bases que son insolubles en agua, entonces estas se forman mucho más fácil. Y también la formación de ácidos que no son fuertes, sino que son ácidos débiles, como por ejemplo la formación del ácido fosfórico, la formación del ácido acético, entre otros. Y tenemos la formación de dióxido de carbono, que en ese orden de ideas, esta reacción se da cuando un carbonato reacciona con un ácido. Entonces, como usted ve en la imagen, entonces la reacción entre el hidróxido de sodio y el nitrato de plata. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que ocurre? Se forma una base insoluble que es el hidróxido de plata. Y en la parte de abajo tenemos la reacción de formación de dióxido de carbono. En esto se nota lo que se llama un fenómeno como efervescencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un ácido, como por ejemplo el ácido clorhídrico o el ácido acético, por ejemplo, reacciona con una sal tipo carbonato como lo es el carbonato de sodio o carbonato de calcio o también el bicarbonato de sodio. Entonces, cuando cualquiera de estas sales reacciona con un ácido, se libera el dióxido de carbono. También existe otro tipo de reacciones en las cuales implica la formación de calor o el calor es un reactivo para que se dé la reacción. Entonces, el primer tipo, que son las denominadas reacciones exotérmicas, se denominan así porque se libera calor en el proceso. Y las reacciones endotérmicas son aquellas en las cuales se necesita el calor como un reactivo. Para representar las reacciones químicas, entonces utilizamos un término que se llama ecuación química, que es una descripción de una reacción química en donde utilizamos las fórmulas de los reactivos, las cuales se escriben a la izquierda, y se escriben también las fórmulas de los productos a la derecha de la flecha de una ecuación. Y esta ecuación, como su nombre lo indica, una ecuación es una igualdad, esta ecuación debe estar balanceada. Entonces aquí tenemos la formación de agua a partir de los elementos que lo conforman, en este caso el hidrógeno y el oxígeno, para formar el agua. Y en ello, pues para que una ecuación esté balanceada, pues es importante mencionar que el número de átomos de cada elemento tiene que ser igual en los reactivos y en los productos. Y para ello, pues usamos unos coeficientes que más adelante
se van a explicar con más detalle. ¿Por qué tiene que darse este balance? Para cumplir con una ley que se llama la ley de la conservación de la masa. En ella se refiere que toda reacción química, la masa se conserva, es decir, la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Y entonces, pues, ello implica que definitivamente se cumpla esta ley para poderse dar los procesos químicos fundamentalmente. Para poder cumplir con estas leyes, entonces, se utiliza el balance de ecuaciones químicas o se procede a balancear ecuaciones químicas. Esto se realiza con el objetivo principal de que la reacción cumpla con la ley de la conservación de la masa. Entonces, se utilizan algunos métodos de balance o de ajuste de ecuaciones químicas. Entonces tenemos el método por tanteo, tenemos el método por algebraico y por oxidación-reducción. En ese orden de ideas, pues para que se cumpla con esta ley. Vamos a empezar con la más sencilla, que es el método de tanteo. Entonces el método de tanteo es también denominado el método de ensayo y error. Entonces, pues se utiliza para balancear ecuaciones químicas sencillas en los que el número de elementos que está en la reacción no es grande, o sea, para las ecuaciones más sencillas. Entonces, para balancear ecuaciones químicas por tanteo se iguala pues teniendo en cuenta unos criterios que son bastante importantes. Es decir, hay un orden de igualación en los reactivos y en los productos. Entonces, en primer lugar, usted va a igualar o balancear metales: litio, sodio, potasio, hierro, fundamentalmente. No metales que sean diferentes de hidrógeno y de oxígeno. Aquí estamos haciendo referencia, por ejemplo, a nitrógeno, azufre, cloro, bromo, yodo, arsénico, etc. Se igualan los hidrógenos y por último igualamos los oxígenos. Entonces, para balancear por tanteo, entonces tenemos lo siguiente. Este proceso que acabo de ilustrar aquí en la filmina, entonces es el proceso Haber para la producción de amoníaco artificial. Entonces ahí se apela químicamente al nitrógeno atmosférico cuando se combina con el hidrógeno a temperaturas altas para formar el amoníaco. Entonces seguimos unas reglas que son bastante claras. Entonces primero tenemos dos nitrógenos, entonces escribimos este 2 para igualar los nitrógenos. Este coeficiente 2 acá multiplica a todos los miembros que se encuentren a su derecha, es decir, nitrógeno y el hidrógeno. Y tenemos en principio 3 hidrógenos, pero como tenemos este 2, entonces 3 por 2, 6 hidrógenos. Y colocamos para igualar los hidrógenos este 3. Y entonces, ¿cómo se leería? Una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno produciendo 2 moléculas de amoníaco. Bien, un siguiente ejemplo es el ácido clorhídrico cuando reacciona con el sulfuro de hierro para producir cloruro de hierro 2 y sulfuro de hidrógeno. Entonces, observe usted que en esta reacción que es de tipo metatesis, entonces tenemos aquí un hidrógeno, un cloro, un hierro y un azufre en los reactivos, y en los productos tenemos un hierro, dos cloros, porque este subíndice me está indicando que hay dos cloros, más dos hidrógenos. Ese subíndice 2 es para
los hidrógenos presentes y un azufre. ¿Cómo hacemos para igualar o balancear? Entonces, seguimos el orden. Entonces, hierro, acá hay un hierro y aquí hay otro hierro. Entonces los hierros quedan tal cual como están. Ahora vamos con el siguiente elemento, que es el cloro. Entonces, aquí en los reactivos hay un cloro y en los productos hay dos cloros. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es escribir un 2 para igualar los cloros. ¿Ya? Posteriormente, entonces nos vamos con los hidrógenos. En los reactivos, entonces, tenemos aquí dos hidrógenos. ¿Por qué? Porque este 2 se está multiplicando a este hidrógeno, entonces dos hidrógenos. Y al otro lado tenemos dos hidrógenos pertenecientes al sulfuro de hidrógeno. Y con ello, pues la ecuación ya queda balanceada. ¿Cómo la leemos? Entonces la leemos como dos moléculas de ácido clorhídrico reaccionan con dos moléculas de sulfuro de hierro 2, produciendo cloruro de hierro 2 y sulfuro de hidrógeno. Observe usted que el más quiere decir reacciona con o y la flecha indica produce. Entonces, ese es un lenguaje de la química que hay que tener muy presente. A continuación, vamos a ilustrar el balance por el método algebraico. Entonces, cuando el método de tanteo no es suficiente para balancear una ecuación, entonces echamos mano del método algebraico. Entonces se utiliza para este método algebraico el planteamiento de sistemas de ecuaciones de primer grado con varias incógnitas. Y entonces este método se utiliza para balancear ecuaciones que son mucho más complejas. Entonces vamos a ilustrar con el siguiente ejemplo el balance por el método algebraico. Entonces, balancear por el método algebraico. Entonces tenemos el balance de la reacción entre el cobre con el ácido sulfúrico, produciendo sulfuro de cobre 1 más sulfato de cobre más agua. ¿Qué es lo que hacemos en el método algebraico? En vez de asignar números como coeficientes en la ecuación, lo que hacemos es asignar letras. Entonces, asignamos la letra A, la letra B, la letra C, la letra D y la letra E. Usted es libre de asignar las letras que usted quiera. La idea es que usted cuando lo realice no se confunda. Lo que hacemos posteriormente es plantear ecuaciones para igualar los átomos de los diferentes elementos que están en la reacción. Entonces, por ejemplo, el cobre. Entonces tenemos en los reactivos A cobres igual a 2 veces C más D. Observe usted que yo he usado la letra A para indicar el número de cobres en los reactivos, la letra C para indicar el número de cobres en el sulfuro de cobre 1 y la letra D para indicar el número de cobres en el sulfato de cobre. Posteriormente, vamos con los azufres. Entonces tenemos en los reactivos B azufres igual C azufres más D azufres. Los hidrógenos, entonces aquí en principio tenemos dos hidrógenos que conforman el ácido sulfúrico y los multiplicamos por B. 2 por B, 2B, igual a los hidrógenos que tenemos presentes aquí en la molécula de agua. Es decir, 2 por E, 2E. Y entonces la ecuación para ilustrar los hidrógenos es igual a 2B igual a 2E. Por último, la ecuación que me sirve para
balancear el oxígeno. Entonces tenemos acá oxígeno presente en el ácido sulfúrico, entonces aquí hay en el subíndice 4, entonces 4 por B, 4B igual. Aquí en D vemos oxígeno presente en el sulfato de cobre, entonces 4 por D, 4D, más el oxígeno que hay acá en la molécula de agua, es decir, E oxígenos. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro ecuaciones de primer grado con varias incógnitas. ¿Qué es lo que hacemos? Observe usted que hay unas ecuaciones planteadas. Entonces nos vamos con la más sencilla. En este caso es la ecuación que me permite balancear los hidrógenos. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a asignar por simple inspección valores a una de las incógnitas. En este caso voy a usar la incógnita B. Si B vale 1, E vale 1. ¿Por qué? Porque 2 por 1, 2 y dividido 2, 1. Entonces con esto ya resolví B igual a 1, E igual a 1. Observe que la ecuación que tiene B y E es la ecuación del oxígeno. Teniendo en cuenta ello, entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos B por 1 y E por 1. Entonces quiere decir 4 por 1, 4. Y acá 4 igual a 4D más 1. Entonces este 1 que está aquí sumando, entonces lo que hacemos es restarle aquí 1 y aquí 1. Y entonces 4 menos 1, 3. Y acá 3 igual a 4D y entonces despejamos D. Es decir, dividimos en 4 acá y aquí dividimos en 4. Y nos da D igual a 3 cuartos. Ya cuando tenemos ello, entonces lo que hacemos es reemplazar donde está D. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Si B igual a 1 y D igual a 3 cuartos, entonces C podemos determinarlo. Entonces igual 1 igual a C más 3 cuartos, que corresponde al valor de D. Y entonces 3 cuartos acá, restamos aquí 3 cuartos y aquí 3 cuartos y entonces 1 menos 3 cuartos me va a dar 1 cuarto. Y ya teniendo ello, pues podemos determinar A. Y entonces, de acuerdo a ello, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que A, que es que es la incógnita que nos hace falta, entonces está en la ecuación que balancee los cobres. Entonces A igual a 2D, 2C más D. Entonces tenemos acá 2 por C, o sea, 2 por 1 cuarto más D, 3 cuartos. Entonces lo que hacemos es 2 por 1 cuarto, 2 cuartos, más 3 cuartos, es decir, A igual a 5 cuartos. ¿Qué hacemos posteriormente? Cuando usted ya tiene el valor de las incógnitas A, B, C, D y E, lo reemplazamos en la ecuación inicial. Y entonces tenemos acá 5 cuartos, 1, que es el valor de B, el valor de C, que es 1 cuarto, el valor de D, que son 3 cuartos, y el valor de E, que es 1. ¿Qué vemos acá? Que tenemos un denominador común, es decir, 4. Para convertir expresiones fraccionarias en expresiones enteras, lo que hacemos es multiplicar por el mínimo común múltiplo entre esos denominadores, que en este caso es 4. Y entonces nos da la ecuación balanceada, que tenemos acá, la leemos como 5 átomos de cobre reaccionan con 4 moléculas de ácido sulfúrico, produciendo una molécula de sulfuro de cobre 1 más 3 moléculas de sulfato de cobre 2 más 4 moléculas de agua. Así es el ejemplo ilustrativo de balancear por el método algebraico. Por último, tenemos el balance por oxidación-reducción o también denominado balance por redox.
Entonces, en este método se utiliza para balancear ecuaciones donde los elementos que están involucrados en la reacción sufren cambios en los estados o números de oxidación cuando reaccionan. Entonces, tenemos dos fenómenos que ocurren en este tipo de reacciones. Entonces, tenemos en primer lugar un fenómeno que se llama la oxidación. ¿Cómo se ve ello en la ecuación química? Como pérdida de electrones y también como un aumento en el estado de oxidación, es decir, ir de un estado menor a un estado mayor. Y tenemos la reducción que significa ganancia de electrones y ello significa disminución en el estado de oxidación, o sea, ir de un número mayor a un número menor. Entonces, en la recta numérica podemos observar el concepto de oxidación y reducción. Fíjese usted el sentido de la flecha en la oxidación. Va de un número menor a un número mayor, o sea, hacia la derecha de la recta numérica, y la reducción va de derecha a izquierda. Y entonces, en ese orden de ideas, hay unas reglas que hay que seguir para balancear ecuaciones redox. En primer lugar, lo que debe hacer usted es escribir correctamente las fórmulas de los compuestos que intervienen en la reacción. Ahora, si ya está escrita, verificar que está bien escrita cada una de las fórmulas. Lo segundo que usted va a hacer es asignar a cada uno de los elementos su estado de oxidación. Recuerde que hay unas reglas muy importantes en el sentido de la determinación de estados o números de oxidación, en los cuales, hablando a grosso modo, entonces podemos ver que, por ejemplo, la suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos presentes en un compuesto es igual a cero, que el hidrógeno tiene un estado de oxidación igual a +1, que el oxígeno tiene un estado de oxidación igual a -2, que los metales tienen estados de oxidación positivos, que hay algunos elementos que tienen más de un estado de oxidación, eh, que los elementos en su estado basal o en su estado natural, su número de oxidación es igual a cero. Entonces, tener en cuenta estas reglas y es importante que ustedes las repasen. Tercero es determinar y escribir, ya que usted ha identificado los estados de oxidación, eh, escribir las semirreacciones con los elementos en los cuales varíe su estado de oxidación, para determinar qué elemento se oxidó y qué elemento se redujo. Igualar con coeficientes numéricos los átomos de los elementos cuyo número de oxidación varía. ¿Qué significa esto? Significa que usted primero tiene que balancear material, o sea, la cantidad de átomos presentes en, en la semirreacción de oxidación y en la semirreacción de reacción. La siguiente regla, determinar el número de electrones ganados y perdidos. ¿Ello cómo se lleva? Es un balance de carga, es decir, se iguala con electrones. La siguiente regla, igualar el número de electrones ganados y perdidos. Entonces, en ello implica identificar o determinar el mínimo común múltiplo entre los electrones ganados y perdidos. Y en ello, multiplicarlo en las semirreacciones de oxidación y de reducción. Posteriormente, sumar las semirreacciones. Cuando usted ya ha hecho la suma de estas semirreacciones, se obtienen unos coeficientes y entonces estos coeficientes usted los asigna en la ecuación original o los escribe en la ecuación original. Y termina el balance de la ecuación química por tanteo. Entonces, en el ejemplo que sigue, balancear por el método redox.
Entonces tenemos la ecuación química de reacción entre el ácido nítrico y el yodo elemental, produciendo dióxido de nitrógeno, ácido yódico más agua. Entonces verificamos primero que las fórmulas estén escritas correctamente. Aparentemente está bien escrito. Posteriormente lo que hacemos es asignar los estados de oxidación a cada uno de los elementos presentes en cada uno de los compuestos que intervienen en la reacción química. Entonces, el hidrógeno siempre tiene un estado de oxidación igual a más 1, perdón. El oxígeno igual a menos 2. El nitrógeno, por lo tanto, va a tener un estado de oxidación igual a 5 positivo. El yodo, como no está unido en los reactivos con ningún otro elemento, su estado de oxidación es igual a 0. Posteriormente, entonces miramos en los productos. Entonces tenemos aquí en el dióxido de nitrógeno, el oxígeno tiene un estado de oxidación igual a menos 2 y el nitrógeno un estado de oxidación igual a más 4. Para cumplir con la suma algebraica que sea igual a 0. En el ácido yódico, entonces el hidrógeno tiene un estado de oxidación igual a más 1, el oxígeno a menos 2 y el yodo igual a más 5. Y el agua, entonces el hidrógeno más 1 y el oxígeno menos 2. Entonces aquí identificamos que los dos elementos que cambiaron en su estado de oxidación de reactivos a productos es el nitrógeno y el yodo. Y con base en ello, entonces escribimos las semirreacciones. Entonces vamos a escribir la semirreacción de reducción. ¿Qué pasó? Que el nitrógeno del ácido nítrico, que tiene un estado de oxidación igual a más 5, se redujo a un nitrógeno igual a más 4. Entonces ahí implica que ganó un electrón. Y entonces escribimos ello para balancear la carga. Lo hacemos al lado izquierdo. 5 menos 1 igual a más 4. Entonces con ello ya hemos balanceado la semirreacción de reducción. Ahora, viene la semirreacción de oxidación, en la cual el yodo, que tiene un estado igual a 0, se ha transformado en un yodo con estado igual a 5. Como primera medida, lo que tenemos que hacer es que aquí hay dos yodos y aquí a la derecha tenemos un solo yodo. Lo que hacemos es escribir un 2 para igualar la cantidad de yodos. Posteriormente, entonces hacemos el cálculo de cuánto es la carga. La carga a la izquierda, en este caso del yodo, es 0 y aquí la carga es de 10, porque 2 por 5, 10. Y entonces, ¿qué hacemos? Escribimos 10 electrones para que la carga también en el lado derecho sea igual a 0. Cuando ya hemos hecho eso, entonces lo que hacemos es igualar las semirreacciones de oxidación y de reducción. ¿Y qué es lo que hacemos? Mínimo común múltiplo entre 1 y 10 es 10. Por lo tanto, la semirreacción de reducción la multiplicamos por 10 para igualar los 10 electrones que perdió el yodo. Y entonces nos da lo siguiente. Son 10 nitrógenos más 5 producen 10 nitrógenos más 4. Y por el otro lado, pues multiplicamos también la expresión de oxidación del yodo por 1, de lo cual resulta lo siguiente. Yodo 0 produce 2 yodos más 5. Y las cargas ya están igualadas. Sumamos las dos semirreacciones y nos queda lo siguiente. 10 nitrógenos 5
más yodo elemental con estado 0 producen 10 yodos con estado de oxidación igual a 4 más 2 yodos con estado de oxidación igual a 5. Estos valores que obtenemos acá respectivamente, 10, aquí hay un 1, así no está escrito explícitamente, pero la sola presencia de la fórmula implica que es 1. 10 y 2 los llevamos a la ecuación inicial, es decir, a la ecuación original. Y entonces los escribimos 10, 1, 10, 2, fundamentalmente. ¿Qué hacemos posteriormente? Terminamos el balance por tanteo. Entonces lo primero que hacemos es ver cuántos átomos de cada elemento hay en los reactivos y en los productos. Entonces, aquí vemos, empezamos por los yodos, por ejemplo. Entonces aquí tenemos 2 yodos y aquí 2 yodos, entonces no hay necesidad de escribir otro número. Eh, Vamos con los nitrógenos, aquí hay 10 y aquí hay 10. Aquí tenemos 10 hidrógenos, que es el elemento que sigue en el balance. Entonces tenemos aquí 10 en los reactivos. Y en los productos tenemos aquí 2 y aquí tenemos otros 2, es decir, tenemos 4. Pero ¿qué hacemos? Necesitamos que estén iguales a 10. Entonces lo que hacemos es escribir al frente de la molécula de agua un número 4. Y entonces hacemos nuevamente la cuenta. Entonces aquí hay 10 y aquí hay 2. 4 por 2, 8. 2 y 8, 10. Entonces, y terminamos con los oxígenos. Entonces aquí hay 30 oxígenos en los reactivos y en los productos 10 por 2, 20. 3 por 2, 6. 20 más 6, 26. Más 4, 4 por 1, 4, más 4 que tenemos acá, 30. Esto significa que ya terminamos de balancear por el método Redox. Muchísimas gracias por su atención y espero que este material les sea útil para su proceso de aprendizaje. Nos vemos en una próxima oportunidad.